The sun in his drawers. Buenos días, el día de hoy vamos a entrevistar a Angélica Peñalosa, psicóloga social. Buenos días, mi nombre es Angélica Peñalosa, psicóloga especializada en psicología social con amplia trayectoria a nivel laboral en esta área. Bueno, Angélica, cuéntanos cuál es la importancia de la psicología social en Colombia. La psicología social en Colombia está haciendo un gran avance en este momento para poder estudiar y establecer las diferentes metodologías de evaluación y de intervención a nivel social y comunitario, específicamente teniendo en cuenta todas las problemáticas contemporáneas de nuestra nación, ¿cierto? Entonces, en este momento lo que se está haciendo es un avance muy importante para poder estudiar esas problemáticas, como les mencionaba, de una manera sistemática y de una manera metodológica, pero también al mismo tiempo equitativa. ¿Eso qué quiere decir? Sistemática, que nosotros siempre tenemos que estudiar los comportamientos de una manera organizada, con metodología, teniendo en cuenta las diferentes variables y los diferentes entornos en los que un individuo se esté desarrollando. Pero también es importante la equidad en términos que para hacer ese tipo de intervenciones y de evaluaciones, primero evaluaciones y luego intervenciones, es muy importante tener en cuenta las características de cada una de las sociedades y adicionalmente de cada uno de esos individuos dentro de la sociedad, porque siempre vamos a estudiar el individuo y la comunidad, la sociedad. Entonces, a pesar que se va a hacer de una manera sistemática, tenemos que tener en cuenta que si la problemática principal son drogas, pues nos tenemos que enfocar en las drogas. Pero si en otra comunidad o en otro grupo la problemática es falta de acceso a la educación, tenemos que enfocarnos en esa falta de acceso a la educación. Y también tener en cuenta las diferencias individuales de las personas que conforman esos grupos que se están estudiando. Entonces, esa es la importancia que tiene en Colombia y adicionalmente como el camino que se está llevando en este momento para que la psicología social y la psicología en general sea tenida en cuenta dentro de los diferentes procesos que se llevan a nivel país. Ok, y ahora cuéntanos cuál es el objeto de la psicología social. La psicología social es una ciencia que estudia el comportamiento del individuo dentro de un entorno grupal o comunitario. Entonces se trata de establecer cuál es el impacto de las interrelaciones que tenga un sujeto con su grupo, tanto a nivel personal como a nivel de grupo. Siempre vamos a trabajar aquí a nivel personal y a nivel de grupo. Las interacciones, las emociones, los comportamientos de ese individuo y de esa comunidad en particular. Ese es el objeto de la psicología social. Ahora cuéntanos cuál es la mayor problemática que se presenta en este campo. Bueno, esa pregunta yo la interpreto de dos maneras. Entonces, ¿cuál es la mayor problemática de la psicología social? Como ciencia. Entonces, la psicología social tiene una problemática importante a nivel Colombia, y es que a pesar de los desarrollos que se han tenido, de los avances, ¿a qué me refiero? El Estado y nuestros gobernantes ya tienen en cuenta no solamente la psicología social, sino la psicología en general, ya la están teniendo en cuenta para implementar políticas públicas que vayan dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Sin embargo, le hace falta más, ¿sí? Hace falta que le inyecten como más importancia a la psicología en general, como les digo. Porque no es solamente psicología social la que nosotros necesitamos en Colombia, también está la psicología clínica a nivel individual, porque pues el tema emocional dentro de cada uno de los individuos es importante para ver cómo se desarrolla dentro de los grupos. Como les digo, sí se está teniendo en cuenta, pero es importante que sea más fuerte, que las personas que generan las políticas públicas a nivel Estado identifiquen esta importancia y empiecen a hacer programas, estrategias, proyectos que tengan que ver más con la comunidad y aborden esos proyectos y esos programas de una manera más conjunta. Pero es que en Colombia nunca alcanza el recurso
para poder abordar toda la problemática, porque ustedes saben que las diferentes problemáticas de Colombia, y no solamente en Bogotá, sino en los territorios, son graves. Por otro lado, ya a nivel comportamental de la sociedad, las problemáticas que desde la psicología social se enfrentan, se trabajan, pues también son muy variadas. Empezamos con el tema de la pobreza de Colombia. En Colombia hay muchos nichos de pobreza, hay pobreza oculta y hay pobreza pues, en general, lo cual influye en que las personas no tengan acceso a diferentes tipos de servicios básicos y para suplir sus necesidades básicas, como son salud y educación. Ahí radica la mayor problemática de la comunidad, en que no hay acceso a la educación a raíz de la pobreza. La drogadicción, el tema de drogas acá en Colombia es importante, y en este momento se está dando un fenómeno a nivel también como grupal, y es todo el tema del desarrollo emocional de los niños, adolescentes y adultos, pues que está haciendo que las personas en general presenten problemas emocionales que les dificultan desarrollarse plenamente dentro de sus grupos. Esas son como las problemáticas principales. Y bueno, ¿cuáles crees que son las principales causas de estas problemáticas? La principal causa es la pobreza de Colombia. El ser humano como individuo es un todo, ¿cierto? Nosotros no podemos desligar los problemas emocionales de la salud, de la educación, de la vida en pareja, de la vida en familia. Todo está ligado dentro del ser humano, y por ende el comportamiento del ser humano es el resultado de todas esas interacciones de todas las áreas, de todas las problemáticas, de su mismo estado físico y de salud. Entonces el principal problema acá es la pobreza, la falta de acceso a los servicios públicos y que cubren las necesidades básicas de las personas. Entonces, el acceso a salud, el acceso a la educación, el acceso a oportunidades laborales que les permitan a las personas tener una mejor calidad de vida. Eso en cuanto a los grupos y a las personas. En cuanto a nivel político y público, pues creo que es la falta de conocimiento y de darle importancia a la psicología como ciencia para poder formular esas políticas públicas de manera conjunta que permitan, como les decía anteriormente, mejorar la calidad de vida de los individuos dentro de las diferentes comunidades. Vale. ¿En qué ocasiones se puede aplicar la psicología social en la vida cotidiana? Todo el tiempo. Tú puedes aplicar la psicología social todo el tiempo, porque como les decía anteriormente, la psicología social es la ciencia que estudia el comportamiento humano con respecto a los diferentes grupos o a los diferentes entornos, a la interacción que tiene en la sociedad. Y pues nosotros somos por excelencia seres sociales, todo el tiempo nos estamos relacionando con otras personas en diferentes entornos. Entonces, en el colegio, en el trabajo, las personas que trabajan, en la universidad, en el barrio, si vamos a un centro comercial, si vamos a un hospital, siempre nosotros nos estamos relacionando con otras personas. Por lo tanto, todo el tiempo podemos estar aplicando la psicología social. ¿Y qué diferencia la psicología social de las demás ramas de la psicología? Bueno, la psicología en general es el estudio del comportamiento humano, ¿cierto? Entonces nosotros estudiamos cuáles son las causas de esos comportamientos, qué está influyendo en esos comportamientos, cuáles son los resultados de esos comportamientos. La psicología se diferencia en diferentes ramas para poder ser más específica como ciencia, para ser más específica al momento de hacer pues toda la investigación del comportamiento. En este caso, como les decía inicialmente, la psicología social se enfoca en el individuo con respecto al grupo, mientras que, por ejemplo, la psicología clínica se enfoca en los procesos individuales de cada una de las personas. La psicología, por ejemplo, organizacional, que es otra rama de la psicología,
se enfoca en el individuo dentro del entorno laboral y cuáles son las cualidades que debe tener ese individuo para poder desempeñarse en determinado trabajo. La psicología forense tiene también otro objeto, la psicología educativa tiene otro objeto. La de la psicología social puntualmente es el individuo en interacción con su entorno. ¿Y qué factores sociales influyen en el comportamiento del individuo? Todos los factores sociales influyen en el comportamiento del individuo. Como les mencionaba anteriormente, a lo largo de la vida los individuos pertenecen a diferentes entornos. Entonces están los entornos de la primera infancia, están los entornos de la infancia, de la adolescencia y de la adultez. ¿Qué son los entornos? Por ejemplo, el entorno educativo. Para ustedes el entorno educativo es en este momento la universidad, para un niño de 5 años es el jardín. El entorno salud. Entonces el entorno salud son todas las relaciones que tienen con respecto a la salud. Entonces cuando ustedes van al odontólogo, cuando van al médico, si tienen un especialista, etcétera, etcétera. Todos los factores, todos los estímulos que existen en esos diferentes entornos, familia, por ejemplo, es un entorno que está presente en cualquier ciclo de edad de las personas, siempre están emitiendo diferentes estímulos que van moldeando, van formando el comportamiento del individuo. Ok, cuéntanos qué dilemas éticos enfrenta un psicólogo social. Bueno, no hay un listado de dilemas éticos propios de la psicología social. Yo no te puedo decir este, porque pues cuando tú estás en un grupo, o no necesariamente en un grupo, sino en cualquier aspecto, en cualquier ámbito, se presentan, dependiendo de la situación, cada uno de los dilemas éticos. Entonces, eso depende de la situación en la que se encuentra y se está desarrollando la situación. Sin embargo, desde mi experiencia, pues a pesar que el presupuesto de la nación, del Estado, para enfrentar temas sociales ha venido creciendo de manera sistemática, cada uno de los gobiernos está invirtiendo en problemáticas sociales, en los territorios, más en la gente y en las comunidades. Sí, nunca es suficiente, lo que también les estaba mencionando hace un rato. Entonces, nunca hay suficiente dinero para atender de manera integral todas las personas que lo necesitan y que cuando uno está ejerciendo se da cuenta que de verdad lo necesita. Entonces, aquí el dilema ético a veces es la inversión del recurso. Entonces, ustedes saben que hay unas necesidades básicas, hay unas necesidades básicas que el ser humano tiene que satisfacer para poder tener una calidad de vida, digamos que mínima. Entonces, a veces con el recurso del Estado para la inversión en las personas que hacen parte de esas comunidades, no es suficiente para cubrir todas esas necesidades básicas. Entonces, ¿el dilema cuál es? ¿Educación o salud? ¿O salud o alimentación? Entonces, redistribuir ese recurso para poder aportarle a las personas que son beneficiarias de los programas del Estado lo necesario para que tengan una vida digna y poder encontrar ese equilibrio perfecto para no vulnerar ningún derecho, siendo nosotros los que procuramos esos derechos. Ese sería el dilema. Pero como les digo, eso depende de cada una de las situaciones en donde se aplique esta área de la psicología. Vale. ¿Podrías decirnos qué oportunidades laborales se brindan en este campo? Las oportunidades laborales, como les digo, han incrementado de hace una época hasta ahora. Pues ustedes saben que la psicología ha venido escalando de esa misma manera la psicología social. Entonces el Estado, los diferentes organismos estatales, territoriales, es decir, por ejemplo, desde la misma presidencia y en los territorios, las alcaldías, la Secretaría de Salud, las secretarías sociales, en este momento brindan oportunidades laborales para los psicólogos sociales para desarrollar esos programas que les estaba contando. Pero adicionalmente, ahora último, las empresas tienen
todo el tema de responsabilidad social empresarial. Entonces ese es un excelente espacio para que un psicólogo social pueda desarrollarse y desarrollar diferentes estrategias dentro de la empresa. Eso quiere decir, la responsabilidad social empresarial es como una empresa, piensen ustedes, Coca-Cola, Postón, empresas grandes, tienen un impacto en las sociedades en donde venden su producto. Entonces tienen que pensarse esas empresas que son las más ricas de Colombia, como parte de sus recursos y de sus ganancias las van a retribuir a las diferentes poblaciones. Están las ONGs, que son organizaciones no gubernamentales que son financiadas por otros países, por ejemplo Suiza, de hecho por Estados Unidos, países europeos, que trabajan también por las diferentes poblaciones que hay acá en Colombia, la niñez, por adultos mayores, personas que están en situación de calle. Esas son como las grandes ofertas laborales que nosotros tenemos en este momento. ¿Y qué métodos de evaluación se utilizan en psicología social? Bueno, acá nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar el método científico siempre, ¿cierto? Como yo les decía, la psicología es una ciencia que está estudiando el comportamiento o las interacciones de cada uno de los seres humanos con respecto a su grupo. Entonces, siempre todo se utiliza una metodología científica. Acá hay mucho que observar. Nosotros desde la psicología social tenemos que observar mucho. Y adicionalmente, otra cosa que es clave es ir a territorio. Cuando yo les digo a ustedes ir a territorio, me refiero a ir allá al lugar donde la gente está pasando hambre, ir allá al lugar donde los niños y las niñas no tienen el acceso a la educación, ir allá al lugar donde las personas atravesó el río, se subió el río y las personas se quedaron sin hogar. Allá es donde nosotros tenemos que estar. Esta no es una ciencia que se haga desde escritorio, aunque obviamente pues tiene su lado administrativo, pero el éxito es ir allá y meterse en el sitio donde está pasando la situación. Esas son más o menos las metodologías que se utilizan. Ok, y basándose en eso, ¿qué métodos de intervención se utilizan en este campo? Bueno, entonces acá nosotros lo que estamos haciendo son pues metodologías grupales, generalmente, y creo que lo más impactante acá es nosotros revisar cuál es el impacto social que tienen los programas, los proyectos que se están generando. Entonces es siempre importante tener una línea de base de cómo está la situación de la población X en este momento. Nosotros hacemos nuestra intervención después de realizar el diagnóstico y posteriormente se aplican nuevamente el instrumento inicial con el que se levantó línea de base para ver si efectivamente tuvimos un impacto o no dentro de la población a la cual nos estábamos remitiendo. Okay. ¿Y cómo consideras que se puede medir el nivel de influencia que tiene un individuo en la sociedad? El nivel de influencia de un individuo en la sociedad, bueno, es complejo, ¿sí? Porque es complejo, pero se puede hacer. Digamos que uno podría hacer acá preguntarle a una persona sobre un tema en específico, un tema X. Luego tú la puedes poner a leer un documento de la persona de quien quieras medir la influencia, o a ver una obra de arte, o a escucharla en su oratoria, o como te decía, que lea un documento, y posteriormente verificar si la opinión de esa persona cambió o no cambió respecto al tema inicial. ¿Sí soy clara en eso? Como preguntarle el tema, después que el individuo del que le vamos a hacer la medición de influencia hable, y luego nuevamente preguntamos si cambió o no de opinión, ¿sí? Esa sería como una manera. Otra manera, por ejemplo, sería ver cuáles son los resultados y por observación, cuál es la influencia de ese individuo X dentro de un grupo. Ustedes saben que en un grupo hay
están las personas que se destacan por ser líderes, están las personas que se destacan por seguir instrucciones, que es más fácil, se les facilita y eso está bien, pero sí es importante pues como identificarlas dentro del grupo, cuáles son esas personas y se puede, sobre todo con observación, es lo más importante. ¿Qué habilidades consideras que son necesarias para ser un psicólogo social? Bueno, los psicólogos sociales, hay una cosa que es la más importante y es que un psicólogo social tiene que estar dispuesto a ir a los lugares más recónditos de las poblaciones. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, a donde el río se desbordó, si toca ir a Choco, por allá, un municipio que nunca jamás hemos escuchado, lugares donde seguramente la calidad de vida no es la misma que uno está acostumbrado acá en Bogotá, porque acá en Bogotá se vive de una manera distinta a muchos de esos otros lugares. Entonces, eso es importante. Querer, la pasión por lo que se hace y estar dispuesto siempre a ir donde sea. También es importante tener habilidades de liderazgo, porque nosotros vamos a estar trabajando con las comunidades y de una u otra manera nosotros nos volvemos como líderes, movilizadores, gestores dentro de las diferentes comunidades, entonces es importante. Habilidades de comunicación, esa es clave porque miren que como nosotros estamos manejando diferentes comunidades y estamos interviniendo en diferentes comunidades, las problemáticas y las cosas que han vivido esas comunidades son cosas que nosotros a veces ni siquiera nos imaginamos. Entonces tenemos que hablar de una manera muy delicada porque algo que nosotros digamos puede ofender a las personas a las que nosotros estamos tratando. Sin quererlo, ¿no? Obviamente, pero pues como no sabemos cómo es su vivencia, entonces las habilidades de comunicación son muy importantes. Hay que saber investigar, eso también es clave porque hay que establecer metodologías para el trabajo y también hay que separar ese punto en donde uno deja de ser objetivo y empieza a ser paternalista, es decir, como a tenerle pesar a la gente, porque acá no se trata de tenerle pesar, lástima, sino aquí se trata de un trabajo articulado con los diferentes organismos del Estado, con las ONG que les mostraba, con la comunidad misma, con las comunidades que la rodean y nosotros como gestores para poder sacar adelante programas, pero nunca teniéndole pesar a la gente, porque en el momento en que le empecemos a tener pesar, pues ya se está desdibujando todo el trabajo que seguramente es muy importante que estamos haciendo. Okay. Bueno, Angélica, te agradecemos por haber aceptado nuestra invitación, por tu tiempo y disposición y por esta entrevista que hace parte de nuestra formación como futuros psicólogos. Con muchísimo gusto, espero que les haya servido y a su disposición cuando lo requieran. Gracias. Pero la próxima vez llegan puntuales.